Un presupuesto inflado y un gobierno al que le irritan las críticas. En diversas ocasiones, el presidente y varios de sus funcionarios y funcionarias han insistido en la necesidad de que se les aprueben más y más fondos, pues dicen no tener ya recursos para gastos corrientes como salarios, programas de veteranas y veteranos, FODES, entre otros. Sin embargo, esos gastos ya estaban contemplados en el presupuesto general 2020 aprobado el año pasado. Es de esperar entonces que el presupuesto del año 2021 también incluya los gastos necesarios para ese año, pero también debe ser un presupuesto equilibrado, pues no se puede proyectar un gasto mayor a los ingresos que se recibirán. Por eso es necesario conocer ese proyecto de ley. Por otro lado, el presidente Bukele realizó una conferencia de prensa en la que pareciera que trató de salir al paso a varios señalamientos sobre las decisiones que ha tomado como gobierno. ¿Qué se sabe sobre el presupuesto para el 2021? ¿Qué dicen las funcionarias y funcionarios de gobierno sobre los atrasos que tienen para no cumplir con el pago de gastos corrientes? ¿Cuál es la actitud del gobierno ante señalamientos que se le hacen respecto a sus acciones? El pasado miércoles 30 de septiembre, mi amigo César, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el anteproyecto del presupuesto general de la Nación para el año 2021, y este fue por un monto total de 7.453 millones de dólares. César, si se compara con el presupuesto de este año, se trata de un aumento de 1.027 millones de dólares más. ¿Cuál es tu valoración general sobre ese proyecto de presupuesto que se presentó a la Asamblea? El proyecto de presupuesto que el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa para el año 2021, yo creo que no tiene un buen sustento técnico. Me parece que es más una herramienta de lucha política del presidente Bukele contra la Asamblea Legislativa. Ya lo vamos a ir explicando. Como tú sabes, Edgar, el presupuesto se compone de dos partes. La primera es el estimado de ingreso que hace el gobierno para un determinado año. Digamos el año que viene, el presupuesto sería para el 2021, que es una ley que aprueba la Asamblea. Entonces ahí hay un estimado de ingresos que hace el gobierno a partir de lo que va a recaudar de los tributos, del IVA, de otros impuestos, y también de lo que va a recibir de donaciones o de deuda, endeudamiento externo e interno. Y está el componente de gasto, en quién va a invertir todo el dinero que va a conseguir. Entonces en este año 2020 se aprobó un presupuesto para este año de 6.426 millones. Pero este año la economía se ha hundido. Hemos tenido una tremenda crisis económica que todavía continúa. Ha caído todo, la producción, las exportaciones, el empleo. Y para el año que viene el gobierno pretende gastar 7.453 millones. Es decir, es un aumento con respecto al 2020 de 1.027 millones de dólares, un 16%. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Entonces ahí viene el problema de la recaudación de la fuente de financiamiento. Ahí es donde está la falla del presupuesto, en términos técnicos. No es realista conseguir 7.453 millones de dólares. Eso no es realista. Si para este año se esperaban 6.426 y no había problema económico cuando se aprobó, porque se aprobó en diciembre del 19 para ejecutarlo en el 20, 6.426, ¿cómo saliendo de esta crisis o terminando el 2020 con una crisis tan profunda van a pretender tener un presupuesto superior en 1.027 millones? ¿De dónde va a salir el dinero? Entonces ahí es donde vienen, digamos, las imprecisiones técnicas o los errores técnicos que pueden ser adrede. ¿De dónde viene la recaudación? El gobierno está esperando para el año que viene un aumento de la recaudación de 13%, 598 millones de dólares más que este año, que lo programado para este año. Pero ¿y cómo va a recaudar tanto dinero con una economía en crisis? Este año 2020 está registrando una caída de la producción de bienes y servicios. Ya está el balance del Banco Central del segundo trimestre del año y ya lo completó con el primer trimestre y la caída es de más de 9%. Es decir, se están produciendo bienes y servicios en una cantidad mucho menor que la del año pasado, en un menos 9 y tanto por ciento. Y cuando termine el año, el propio gobierno estima que habrá una caída de 7.1 de la producción de bienes y servicios. Hay otras instituciones como la CEPAL que dice que la caída va a ser de menos 8.6. Y la ANEL, la gran empresa, está calculando una caída de menos 12%. Bueno, hay tres datos. En los tres escenarios es una caída estrepitosa de la producción, solo comparable con la del año 1980-1981 cuando estábamos en guerra. Entonces, el gobierno arranca el 2021 con una economía mucho más pequeña que la que encontró en el 2019. En el 2019 había un Producto Interno Bruto, la producción de un año, de
casi 27.000 millones de dólares. ¿Cómo va a cerrar este año? Una cantidad mucho menor. El gobierno está estimando que va a cerrar en un poquito más de 25.000 millones de dólares. Entonces, sobre esa base de la producción de un año, se estima un posible crecimiento de los ingresos, parte del año 2020 y cómo va a ocurrir en el 2021. La economía del 2020 es más chiquita que la del 2019. Podría crecer un poco en el 2021, pero es un crecimiento sobre la base de una cifra menor a la del 2019. ¿Por qué estamos hablando del crecimiento económico? Porque cuando la economía crece, que se producen más bienes y más servicios, el gobierno está estimando un crecimiento, entonces hay más recaudación, porque hay más ventas, el gobierno recauda más por el IVA, la ganancia de los empresarios puede aumentar y paga más impuestos. Si se genera empleo, bueno, la gente compra más, también la gente que consiga trabajo dependiendo de su salario paga impuestos, etc. Entonces, hay un estimado de crecimiento de los ingresos de 9%. En el caso del IVA, de más de 20%. Es imposible que la economía tenga ese nivel de reactivación. Están esperando un crecimiento de la producción de bienes y servicios de 3.8%. ¿Cómo va a crecer la economía salvadoreña 3.8%? Esa tasa de crecimiento no se ha tenido en los últimos 20 años, casi, prácticamente. Creo que solo un año anduvo por ahí, en el gobierno de Funes, no recuerdo si 2012 o 2013. El crecimiento promedio de la economía salvadoreña en los 10 años de gobierno del FMLN fue de 2.5. Cuando hablamos de crecimiento es de producción de bienes y servicios. Y el crecimiento potencial, así se calcula, de la economía tomando en cuenta su acervo de activos, la productividad de la mano de obra, el contexto internacional, etc., es de 2.2. Cuando la economía salvadoreña crece por encima de 2.2, tiene un crecimiento bueno. El año pasado creció en el 2019 de 2.2, es decir, el potencial. Este año tiene una caída, que el gobierno estima en menos 7.1. Entonces, crecer 3.8 sobre una economía tan afectada, con menos capacidad de crecimiento, porque tiene gente desempleada, un montón de empresas quebradas, la industria muy afectada, el sector exportador, la maquila, han caído las exportaciones de 38%. Sobre la base de una economía tan afectada, plantearse un crecimiento tan alto por encima del potencial que tiene la economía no es realista. Entonces han abultado esa variable. Fíjate las exportaciones, porque lo que se produce en el país, una parte va hacia el exterior, se vende fuera y otra parte se vende aquí. El Salvador exporta más o menos el 27-28% de su producción. Están esperando un incremento de 18%. Este año las exportaciones han caído ya más de 1.000 millones y están esperando que el año que viene suban en 977 millones de dólares, con un contexto internacional adverso. El documento que se presentó del presupuesto no tiene un análisis del contexto internacional. Es la primera vez que veo un proyecto que se presenta, por lo menos lo que está circulando, lo que se ha entregado, que es el mensaje que se presentan de la Asamblea Legislativa, que no tiene un análisis del contexto internacional. ¿Cómo es que va a crecer tanto la producción salvadoreña que se exporta? Entonces, han estimado un crecimiento de la producción y de las ventas para después decir vamos a recaudar más por tantos millones de dólares. Y esperan una recaudación de IVA de más de 450 millones. Eso es imposible si no hay un aumento del IVA. Pero en el presupuesto no hay un planteamiento de incremento de tasa de impuestos o de impuestos nuevos. Entonces han abultado los supuestos de recaudación para presentar un presupuesto donde el gobierno pueda gastar mucho dinero en salud, en educación, en otra cartera, y han abultado los gastos que van a ir para esos ministerios. Es decir, Bukele le dijo al ministro de Hacienda, di que vamos a gastar mucho en salud, súbeme el presupuesto de salud para que la población me apoye, porque es bueno decir que se va a invertir mucho en salud. Entonces pasan el presupuesto de salud de 700 y pico de millones a más de 1.000 millones, aumento enorme en un solo año. El de educación también lo abultan el que va para gobernación, aunque ese puede ser real, porque lo utilizan esos recursos para la campaña, para mover activistas. Y el de obras públicas, todos lo suben. Algunos no, como por ejemplo lo que va a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hasta le quitan dinero para afectar al procurador en el manejo de esa institución. Porque Bukele es enemigo del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y lo insulta en la televisión. Pero en general están abultando los gastos para presentar un presupuesto donde Bukele diga vamos a invertir mucho en salud, vamos a invertir mucho en educación, pueblo salvadoreño, y si la Asamblea se lo traba, si la Asamblea le comienza a poner pero y a decirle mire, eso no es realista, usted está abultando los ingresos, no es real, entonces decirle al país, la Asamblea, los diputados, las diputadas no quieren que este gobierno invierta en salud, invierta en educación, yo quiero invertir mucho pero no me dejan. Ese es el propósito, es imposible ese gasto. Y lo otro es
que también, si se aprobara como está, habría un incremento de la deuda de 1.575 millones de dólares. 233 de desembolso de préstamos que ya están, pero están pidiendo nueva deuda por 1.342 millones. Abultan lo que van a recaudar por el IVA y por otro tributo, que no es real, y para colmo ni siquiera le alcanza, y están pidiendo otra deuda, más préstamos, por 1.342 millones de dólares. La deuda crecería enormemente, porque van a pagar deuda, pero apenas van a amortizar 283 millones. Lo demás que se va a pagar es intereses de la deuda acumulada. Entonces la deuda va a crecer casi en 1.300 millones. Y ya la deuda que Bukele le agarró, la encontró en menos de 19.000 millones, está por encima de los 21.000 millones de dólares. Y llegaría a más de 22.000 el año que viene, sin contar todo lo que todavía pueden conseguir este año. Es un endeudamiento insostenible. Insostenible. Entonces ni siquiera le dio la exageración de recaudación como para cubrir los gastos y todavía siguen pidiendo préstamos. Yo creo que el cálculo que ha hecho el presidente Bukele es que la Asamblea le ponga pero al presupuesto para acusarla políticamente. Y si se lo aprueban, si la Asamblea lo aprobara, como está ese presupuesto, donde al final no van a recibir todo ese dinero, entonces lo que van a hacer es no ejecutar lo que dicen. Dicen, le vamos a dar al Ministerio de Educación 1.200 y pico de millones, pero al final ejecutan 800. Dicen, le vamos a dar a Salud más de 1.000 millones, al final ejecutan 700. Porque no le va a alcanzar el dinero. A no ser que hagan otra cosa, que no está en el proyecto, que aumenten el IVA después de las elecciones de febrero, que le presente un proyecto de ley para subirle 2 o 3 puntos al IVA, y así sí tiene una recaudación de más de 400 millones. Pero eso no lo está diciendo, eso sería un golpe bajo, porque eso quiere decir, aprobemos un presupuesto, yo sé que no voy a recaudar esto, pero después yo voy a ver de dónde lo saco, entonces viene con el aumento del IVA que encarece los bienes, las tarifas de los servicios y todos los bienes que se producen en el país y que se venden en el mercado internacional y también en el mercado interno. Entonces afectaría a la población si viene un aumento del IVA. Lo pueden tener oculto, no lo están diciendo, pero la verdad es que ese gasto que están planteando no es real. Yo creo que están en una batalla política, están mintiendo y también están empujando al país a un endeudamiento muy grande, porque Bukele lo que quiere es ganar las elecciones de febrero. Entonces fácilmente él va a ir a la televisión, a hacer una rueda de prensa, decir, por primera vez vamos a invertir en salud más de 1.000 millones, en educación nunca en la vida se había invertido esto, sabiendo que no tiene dinero para eso. Entonces es una batalla la que está planteada. De todas maneras, puede ser que haya una aprobación. Si consigue los votos de Arena y de la derecha, y digamos hay una aprobación, le va a venir el problema de la ejecución. Y van a venir nuevos impuestos para el pueblo, para cubrir ese presupuesto. También puede recurrir a procesos de privatización de empresas. O también, que esta es otra cosa que hay que contemplarla, después puede decir, bueno, este gasto no es real, no podemos conseguir tanto dinero para gastar tanto, y venga un despido de empleados y empleadas públicas. Ya en la ejecución del presupuesto, recorte de gastos, cierre de programas sociales, porque el dinero no me alcanzó. Entonces ese es el dilema que tenemos. Nosotros vamos a hacer un estudio un poquito más minucioso, ya analizando por cartera todo lo que está planteado, pero por el momento esta apreciación general es la que yo quería dar. Creo que está con un instrumento de lucha política para ir de nuevo a la confrontación con la Asamblea Legislativa. Bueno, un presupuesto que al parecer no tiene un sustento técnico y más parece una herramienta de lucha política del presidente Bukele. Son algunas de las valoraciones que César nos ha dado respecto a esta pregunta que le hicimos. Vamos entonces a continuación a pasar a nuestra segunda sección del programa. Presupuesto Nacional. Es una ley que establece los posibles ingresos que obtendrá el gobierno en un año y también en qué gastará e invertirá el dinero en ese mismo año. El proyecto de presupuesto es elaborado por el Consejo de Ministros y su aprobación corresponde a la Asamblea Legislativa. El presupuesto nacional debe cumplir con 3 principios. Primero, universalidad. Deben incluir todos los ingresos y gastos que se prevén para el año. Segundo, unidad. Deben reunirse todos los gastos e ingresos en un solo instrumento. Tercero, equilibrio. Todos los egresos deben estar debidamente financiados, ya sea con la previsión de ingresos corrientes del Estado o si hubiere un déficit, con la aprobación de deuda.
Si se requiere deuda para financiar el presupuesto, se necesitará una mayoría de 56 votos de las y los diputados. Inflar artificialmente la proyección de ingresos para simular que no será necesario contraer deuda en el futuro y facilitar su aprobación con menos votos en la Asamblea Legislativa es una acción ilegal. Por supuesto, quiero que nos des tu opinión sobre una explicación que dio el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya a un grupo de trabajadoras y trabajadores de la Asamblea Legislativa. Esto lo abordaron para pedirle que les pague sus salarios atrasados. En nombre de los trabajadores yo les quiero dar una propuesta. Vean esto, o sea, de verdad, no es un tema del ministro de Hacienda, es un tema de que mientras los diputados no restituyan los ingresos que perdimos, ¿y de dónde voy a pagar si no hay fondos? ¿Fondos entonces, ministro? Se van a acabar los fondos. Yo se los dije desde hace días que los fondos se iban a acabar si el dinero no crece en los árboles. Vaya, pero mire, sencillo, yo le voy a decir una cosa, una propuesta para el presidente, ¿sabe qué? Es que hablemos, es más, el presidente Ponce vaya, y yo se lo digo, no, es que no es el presidente de la República, oiga bien, es que parece eso que es un revanche. Nosotros no estamos acabo de estar hablando con el presidente, él me dijo, ministro, pague cuanto antes, cuanto pueda, pero yo no puedo, ¿y de dónde les voy a pagar? Y me dijo, hacerles esa propuesta entonces para que por lo menos les des un pago parcial a los trabajadores, después a asesores y después a diputados. Esa es la propuesta. He estado hablando, el presidente está preocupado también por ustedes como trabajadores, pero mientras la asamblea no cumpla su labor y mientras se siga culpando al ministro, a mí me extraña que el presidente Ponce no les haya dicho cuándo van a discutir los créditos, o la junta directiva de la asamblea, cuándo van a discutir los créditos del BID, porque la discusión está parada desde hace como 2 meses. Luego de haber escuchado este audio, César, ¿qué opinas de esas explicaciones que dio el ministro? Mira, lo que está haciendo el ministro de Hacienda por orden de Bukele de no pagarle al personal de la Asamblea Legislativa, creo que tienen otro retraso también con otras instituciones, es ilegal. Y sujetar el pago a que la Asamblea le apruebe un préstamo es casi un golpe de Estado. Vamos a explicar esto. Antes de hablar de si hay dinero o no hay dinero, ¿verdad? La Asamblea Legislativa es un órgano independiente del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa recibe una iniciativa de ley del presidente o puede tener su propia iniciativa de ley. Puede recibir un proyecto del presidente, como el presupuesto, por ejemplo, es un proyecto de ley. Pero la Asamblea Legislativa tiene autonomía para decidir si lo aprueba o no lo aprueba. No está obligada a hacer lo que diga el órgano ejecutivo. Si Nayib Bukele mañana dice, yo quiero que me aprueben un préstamo de $100 millones para propaganda gubernamental, que necesitamos hacer propaganda como gobierno, lo más probable es que la Asamblea le diga que no. ¿Para que usted quiere dinero para propaganda? A propósito, en el presupuesto aumentan el gasto de propaganda. Se me olvidó decir eso en la parte que toqué del presupuesto, un añadido. Entonces la Asamblea le puede decir, no, nosotros no aprobamos eso. ¿De dónde va a sacar usted 100 millones para propaganda? Ay, que me van a hacer un préstamo. No, la Asamblea le dice, no, un préstamo para salud sí, para levantar la agricultura sí, pero no para eso. Es un órgano independiente. Igual lo que apruebe la Asamblea, Bukele puede decir, no, yo no estoy de acuerdo y lo veta. Ahora hay un mecanismo mediante el cual se le puede matar el veto con 56 diputados y diputadas. Pero él tiene esa posibilidad y él tiene capacidad de hacer cosas que no pasan por la Asamblea. Un montón de decisiones tiene él y la Asamblea tiene decisiones que no dependen del Ejecutivo. Es decir, son dos órganos distintos, igual que el órgano judicial. Entonces no se le puede decir a la Asamblea, usted tiene que hacer eso. El presidente no le puede exigir a la Asamblea que obligatoriamente haga algo, que le apruebe un préstamo, que haga lo otro. Ya dio un golpe de Estado el 9 de febrero exigiendo que le aprobaran un préstamo de $109 millones para la fase 3 del plan de seguridad, cuando ni había conseguido los $91 millones que le aprobaron en diciembre para la fase 2, ni lo ha conseguido hoy. Es decir, irrumpió con violencia en la Asamblea Legislativa y dio un golpe de Estado con los militares. Ahora le está chantajeando diciéndole usted tiene que hacer esto y si usted no hace esto no le pago. La Asamblea Legislativa no tiene que hacer lo que exige el presidente de la República. Ese es el punto. Lo segundo es que no puede dejar de pagarle a la Asamblea porque los recursos del presupuesto están ahí. Ese recurso tiene que ser aprovisionado y el gobierno tiene suficiente dinero. El gobierno tiene más de $1.100 millones, el Ministerio de Hacienda lo tiene para pagar y si no lo tiene se lo han robado porque ha habido mucha corrupción en este gobierno. Pero técnicamente
el Ministerio de Hacienda debe disponer de 1.100 millones. ¿De dónde viene ese dinero? De lo que ha recaudado por impuestos hasta agosto, que tenemos la recaudación que son más de 3.000 millones, más lo que ha recibido, que le ha pasado el Banco Central de préstamos y venta de bonos, que son más de 2.600 millones. Con todo ese dinero y lo que ha gastado, que también lo sabemos del presupuesto, y ese tema lo hemos tocado acá, más lo que ha gastado en la emergencia, hay un sobrante de más de 1.000 millones, de 1.100 y algo de millones. Esa es la realidad que tenemos con respecto a los recursos del gobierno. Pero el presidente de la República sigue mintiendo, diciéndole al pueblo que no hay dinero. En eso se la pasa. Los técnicos se lo aclaran. El presidente del Banco Central saliente dice sí tiene dinero y presenta su renuncia. Yo creo que el presidente Bukele sigue jugando a la confrontación. Esa es la esencia de su política, la confrontación con la Asamblea. Ahora encontró este motivo. La otra ocasión era que no le aprobaban un préstamo y dio un golpe de Estado. Ahora no me aprueban el préstamo, no pago los salarios. Es una violación y una agresión a la Asamblea. Y ahí no solo trabajan los diputados que tienen derecho a cobrar y los asesores que tienen derecho a cobrar, sino que está todo el personal de la Asamblea Legislativa, toda la gente que ahí trabaja. Ahora bien, el que seguro que ha cobrado su salario es el presidente Bukele, también su compañera de vida que gana $7.000 y todos sus funcionarios, ¿verdad? Los ministros que ganan miles de dólares. Hay ministros que ganan, o funcionarios del gobierno que ganan el doble de lo que gana un diputado, porque los salarios de lujo no están en la Asamblea, los salarios de lujo están en el órgano ejecutivo y en las autónomas. El presidente de la CEL tiene un salario que creo que supera los $10.000, gana lo que ganan 3 diputados, ese es de una empresa pública, pero en el propio órgano ejecutivo, la gente que están ahí en la oficina de gobierno, los abogados y otro tipo de funcionarios, algunos ganan hasta $6.000, todos han cobrado. Entonces está en la confrontación con la Asamblea, porque él cree que eso le da rédito político y está de nuevo en una violación de la ley. Y yo creo que esa amenaza yo la calificaría de un intento de golpe de Estado. O me aprueban el préstamo y le pago, o si no me lo aprueban no le pago. ¿Y a cuenta de qué? El presidente de la República va a decidir si paga o no paga, el Ministerio de Hacienda. Aquí lo que está planteado ya es que el personal de la Asamblea irrumpa y se tome el Ministerio de Hacienda. Eso podría ocurrir si esto no se destraba. Tiene que tener una salida este problema, porque si no vamos a seguir aceptando que el presidente de la República haga lo que quiera, que no rinde cuenta, que agrede, que insulta, que viola la ley. Ese es el escenario en que estamos. Pero bueno, eso también es una expresión de la situación caótica que él está viviendo. Lleno de un país lleno de problemas y acosado por un montón de problemas. Él no tiene las condiciones emocionales para ser jefe de Estado. Eso está clarísimo. Pero bueno, es una agresión y nosotros lo lamentamos mucho, sobre todo por la gente que tiene más necesidades, la gente que tiene por todos, ¿verdad? Los diputados necesitan cobrar, los asesores, pero sobre todo la gente que tiene menos recursos, que está siendo afectada por una decisión arbitraria del presidente de la República y del ministro de Hacienda, que habla como un bribón, porque el ministro de Hacienda habla con mucha fuerza, igual que otros funcionarios, porque tienen el respaldo del presidente y saben que al presidente lo respalda la Fuerza Armada y el gobierno de Estados Unidos. Eso es todo. Pero las cosas van cambiando en la vida. Ellos tienen ahorita esa actitud prepotente, pero vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos de la vida nacional y en qué van a terminar. Porque la correlación de fuerza nunca se mantiene igual. Aquí van a pasar cosas. Con este gobierno autoritario y violador de la ley, el país está abocado a una confrontación. Bueno, de hecho ya está, solo que de un solo lado. Un ejecutivo que agrede a la Asamblea, un ejecutivo que agrede a la Corte Suprema de Justicia, un presidente que agrede al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que agrede periodistas, que insulta. Pero eso tiene su límite. Yo creo que está llegando de nuevo a una situación donde la línea roja la está pasando. César, para finalizar nuestra charla de este día, quiero que nos des una valoración sobre las declaraciones que dio el presidente Bukele el pasado 24 de septiembre. En esa cadena nacional se nombró un nuevo presidente de ANDA y una embajadora de El Salvador en Estados Unidos. Y luego el presidente Bukele dedicó 1 hora y media a dar su explicación de por qué no se permitió al juez ejecutar la diligencia judicial para revisar los archivos militares de El Mozote. Presentó videos para acusar a otras personas y señaló de mentirosos a varios periodistas que estaban allí presentes. ¿Cuál es tu valoración de esas declaraciones del presidente, César?
Bueno, puedo decir es que vi a un presidente a la defensiva, diciéndole al país, miren, el embajador de Estados Unidos me quiere mi gobierno, él es el representante del presidente de Estados Unidos, no le hagan caso a los senadores, a los congresistas de Estados Unidos que me están criticando por violación de los derechos humanos y por todo lo que yo hago aquí. Aquí este es el representante del gobierno, mírenlo aquí. Y lo presenta y dicen, y él está de acuerdo con el nombramiento que yo hago del presidente de ANDA. O sea, se comportó como un gobernador, no como un jefe de Estado. Es casi como que el embajador de Estados Unidos fue el que nombró al presidente de ANDA. Una cosa deplorable, pero que expresa el deterioro y el defensismo que está el presidente. Porque una cosa es su actitud verbal agresiva y sus acciones agresivas. Y otra cosa es que si en realidad está bien posicionado desde el punto de vista de que está a la ofensiva en política o está a la defensiva. Yo creo que son actitudes defensivas. La gente cuando está a la defensiva a veces reacciona con agresividad. En esa cadena eso fue lo que yo vi, un presidente respondiendo, mostrándose como un servil del gobierno de Estados Unidos y nombrando a un embajador en Estados Unidos que es una persona que no tiene ninguna cualificación. Eso está claro, que acaba de dar unas declaraciones diciendo que los salvadoreños ya están preparados para venir para acá, que dicen que el gobierno de Estados Unidos le va a mandar $1.000 millones, una cosa totalmente descabellada. Y esa es la realidad que tenemos, pero todo eso expresa un deterioro y un defensismo. Yo creo que el presidente está a la defensiva. Muchos problemas está teniendo, marcha de veteranos, descontento de gente que trabaja en alcaldía, en comunidades, los agricultores, la renuncia del presidente del Banco Central que reveló públicamente que él miente con respecto al dinero. Entonces está lleno de dificultades y también a nivel internacional muy desgastado. Un presidente con actitudes a la defensiva. Pero antes quiero hacerles la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz,